Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver introducción al álgebra y también explicaremos cómo se forma una expresión algebraica. Comencemos. Primeramente vamos a ver una definición de álgebra. El álgebra es una extensión de la aritmética en la cual se desconoce el valor de una de las cantidades con las que se operan. Para ello, veremos los conceptos algebraicos. Y el primer concepto algebraico que vamos a ver son variables. El segundo concepto que se va a explicar son los valores constantes. El tercer concepto que veremos son los términos. Y por último, veremos qué es la expresión algebraica y cómo se forman. Empecemos con variable. Una variable es un símbolo algebraico representado por una letra, que en su caso es llamado literal, que hace alusión a un valor. Por ejemplo, tenemos la X, Y, Z, A, B, C, etcétera, etcétera. Como ya lo mencionamos anteriormente, estas variables representan a una cantidad establecida buscada en cualquiera de los problemas. Es por eso que su nombre es variable, porque aún no sabemos el valor de esas cantidades que pueden variar infinitamente. El siguiente concepto que veremos son los valores constantes. Una constante es un valor o número específico que acompaña a una variable. Y así como lo dice la misma palabra, la constante es el valor numérico que no cambia. Por ejemplo, se tiene 2x o puede ser también 5y, donde vemos que el valor constante en este caso es el 2 y la variable marcada viene siendo x. Aquí en este caso tenemos que la constante es 5 y la variable viene siendo y. Si por ejemplo a la x le otorgamos un valor, en este caso vamos a decir que la x vale 2. Aquí si se fijan tenemos una multiplicación de dos términos, el valor constante que no cambia y la variable. Si la variable en este caso es 2, sería 2 por 2, el resultado va a ser 4. Aquí tenemos que la constante es 5 y la variable es y. Si a la y le otorgamos un valor, este valor se multiplicaría por la constante que es el 5. Imaginemos que y vale 3. Aquí habría una multiplicación de 5 por 3. 5 por 3, 15. El resultado sería 15. Entonces, en este caso, las constantes son los valores otorgados específicos que no cambian y siempre estarán acompañados por una variable. El siguiente concepto que veremos son los términos. Términos de una expresión algebraica. Como nos dice, es una parte de la expresión algebraica que no está separada por los signos de una operación, como son la suma, resta, multiplicación, división, etc. Ejemplo, los términos que podríamos ver o utilizar en una expresión algebraica puede ser n, puede ser 2a, 5y cuadrada, etcétera, etcétera. Y por último veremos el concepto de una expresión algebraica. Una expresión algebraica es donde se desarrollan valores, es decir, es una combinación de letras, números, signos de una operación. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto de variables con constantes, que entre ellas forman la expresión algebraica x más 5. O también tenemos la expresión algebraica 2y menos 8. Y de esta manera se clasifican en monomios,
binomios, polinomios, trinomios, etc. Pero este tema lo veremos en otro video más. A continuación, resolveremos dos ejercicios con los cuales nos piden encontrar una expresión algebraica para poder resolver el problema. Vamos a ver dos ejemplos a continuación. Nos pide que encontremos la expresión algebraica que permite resolver los primeros 10 términos en una sucesión. La primera situación nos dice: en el término de una sucesión, el valor de la posición se multiplica por 6 y se restan 3. Entonces, para poder encontrar el término de una sucesión, nos están diciendo que el valor de la posición se va a multiplicar por 6 y se resta 3. Nosotros sabemos el valor de la posición. En este caso, no sabemos cuál es el valor de esa posición. A ese valor le vamos a otorgar una variable. La variable que va a representar el valor de la posición, en este caso será x. Una vez que ya tenemos la variable que representa al valor de la posición, nos están indicando que este valor se va a multiplicar por 6 y se le va a restar 3. Como vemos, el valor constante se está multiplicando por la variable y la indicación es que a ese resultado se le va a restar 3. Entonces, con ello hemos encontrado la expresión algebraica que nos va a permitir dar con los primeros 10 términos de dicha sucesión. Ahora que ya tenemos nuestra expresión algebraica, ahora vamos a proceder a encontrar los primeros 10 términos de dicha sucesión. Los dos valores con los que vamos a trabajar primeramente va a ser la posición del término, que es la que nos marca el problema, que encontremos los primeros 10 términos. Y una vez que tengamos los primeros 10 términos, para proceder con la expresión algebraica y sustituir esos valores de la posición, encontraremos el resultado de los términos de una sucesión. Para encontrar los primeros 10 términos de una sucesión, vamos a basarnos en la posición del término para poder así encontrar los términos de dicha sucesión. La primera posición del término viene siendo 1. Si nuestra expresión algebraica nos dice que al valor de la posición lo multipliquemos por 6 y después le restamos 3, en este caso el valor de la posición se va a sustituir por la posición del término, que en este caso es 1. En este caso, nuestra fórmula sería 6 por el valor del término, que es 1. A ese resultado le vamos a restar 3 para obtener el término de una sucesión. Entonces, tenemos 6 por 1, 6, menos 3. El resultado del término de la primera posición va a ser 3. Ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente posición. Nos están marcando que el valor de la posición se va a multiplicar por 6 y se le va a restar 3. El valor de esa posición, en este caso, es el 2. Sustituimos el valor de la posición, que es 2, y empezamos a multiplicar. 6 por 2, 12. 12 menos 3, nuestro resultado es 9. Entonces, el término de la sucesión en la posición número 2 es 9. Y así sucesivamente vamos a hacer los primeros 10 términos
basándonos con la expresión algebraica que acabamos de encontrar. En el caso número 2 nos dicen que para obtener el término de una sucesión, el valor de la posición se tiene que elevar al cuadrado. En este caso, nuestra expresión algebraica va a ser una variable elevada a la segunda potencia. Utilizaremos la variable x, en este caso nos quedaría x al cuadrado. Esa es la expresión algebraica que vamos a utilizar para poder encontrar los primeros 10 términos de la sucesión en el segundo caso. En la segunda situación, aquí tenemos que la expresión algebraica es x al cuadrado. Recordemos que el primer dato que nos da la tabla es la posición del término y el segundo dato es el término de una sucesión, que ya viene siendo el resultado. Aquí las posiciones de los términos serían del 1 al 10. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo encontrar los primeros 10 términos de dicha sucesión. Por tal motivo, a la posición del término la vamos a sustituir por los valores 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el número 10. Si nuestra expresión algebraica nos marca que es x al cuadrado, en la primera posición estaríamos sustituyendo el número 1 en la variable para así elevarlo al cuadrado. Aquí sería 1 al cuadrado, que representa la multiplicación de 1 por 1, resultado total 1. El término de la sucesión en la primera posición es 1. En este caso, en el caso número 2, en la posición número 2, si la expresión algebraica nos está marcando x cuadrada, aquí la x va a representar el número 2, que es la variable. Para poder desarrollar esta potencia, tenemos que multiplicar 2 por 2, que es el 2 al cuadrado. 2 por 2. 2 por 2, resultado total, 4. Entonces, el término de la sucesión en la posición número 2 sería 4. Y así sucesivamente resolveremos lo que nos pide, que es encontrar los primeros 10 términos de dicha sucesión. Espero les haya gustado este video y haya resuelto toda duda. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye.